Pues prácticamente lo ha contado ya todo. Yo lo puedo hacer más largo, pero no lo puedo hacer mejor. Sí, has dado un poco las claves de lo que yo creo que hago. A mí me gusta romper tópicos. No me gustan las presentaciones, no me gusta esto de doy las gracias a la biblioteca. Sí, se dan por supuesto que eso está ahí. Y eso se refleja un poco en lo que hago. Por primera vez vengo a Talavera para hablar de algo que no sea cerámica, ni patrimonio histórico, ni la declaración del conjunto, ni ninguna de estas cosas a las que llevo dedicándome 28 años. Por primera vez vengo a hablar ante este selecto público de lo que realmente me gusta y que tampoco se conoce mucho, que es la literatura. Yo, cuando me dicen que cuando empecé a escribir y esas cosas, tengo que hacer un gran esfuerzo, porque me recuerdo siempre leyendo y escribiendo. Pero sí que hay una serie de hitos que te marcan, que dices, no sé, el señor hombre del tiempo en algún momento decidió que le gustaban los fenómenos atmosféricos, ¿no? El señor de la contabilidad acabó por ahí en algún momento. El que escribe, acabamos de incorporar un 10% al auditorio. Muchas gracias. El señor que escribe al final tiene un origen. Lo que pasa es que eso es muy difícil de precisar. Lo que quedaría bien es que yo dijera que toda la vida he escrito y he escrito muy bien y he publicado muchas cosas y han tenido mucho éxito. Eso es mentira. Yo no he escrito toda la vida. Hace muy poco que considero que escribo bien y sigo sin vender nada, con lo que rompo un poco el esquema de lo que debería ser el escritor. Tengo la fortuna de que no me gano la vida con la escritura, sino que soy funcionario, eso me da de comer, de merendar y de cenar a mí y a mi familia numerosa y a la empleada del hogar que viene 3 veces a la semana a casa a planchar. Pero gracias a ese trabajo, que cada vez llevo más cuesta arriba, el del funcionario público, cada vez escribo más, cada vez publico más y poco a poco me voy encontrando cada vez más cómodo en esa línea de escritura que en mi trabajo de patrimonio de esos 28 años que he dicho y que veo que no me puedo desembarazar de él, ¿no? Todos hemos empezado por algo y yo el primer recuerdo que tengo es yo estudié, soy de Puente del Arzobispo, estudié ahí en el colegio público y tenía una maestra, tuve la suerte de tener una maestra que me cogió en parvulitos, me enseñó a leer y a escribir y me dejó en octavo de GB. Es una cosa que hoy en día es anómala, ¿no? Pero entonces era una cosa bastante común. Esta mujer, que era muy amante de la lectura y esas cosas, tenía una costumbre muy buena y es que una vez a la semana dedicaba una hora a que leyésemos. Entonces teníamos en el colegio una biblioteca muy chiquitita que prácticamente era una habitación sin ventanas, con estanterías de chapa, y ahí íbamos a sacar el libro porque ahí no se podía leer. Era un almacén de libros, ¿no? Ahí sacabas el libro, te lo llevabas a clase o te lo llevabas a casa. Alberto, buenas tardes. Vamos a arrasar al final aquí. Esta mujer nos llevaba ahí una vez a la semana, nos decía, coged un librito. Las colecciones tampoco daban para mucho, eran estos clásicos adaptados de Julio Verne, estos que tenían 3 hojas escritas y una que era un dibujito, como viñetas de Bruguera y cosas así. Pero gracias a ella sí que empecé a descubrir yo lo que podía dar de sí el tema de la literatura, ¿no? Pues esos grandes autores, y ahí leí a Ivanhoe, a Robin Hood, a La Flecha Negra, 20.000 leguas de viaje submarino. En esas horas perdidas, entre comillas, fui aprovechando. Y un día, no sé por qué, a esta mujer se le cambió el chip y en lugar de la hora de lectura nos dijo, hoy vamos a hacer una cosa diferente, coged el cuaderno y vais a escribir una historia sobre un perro. Nunca habíamos hecho nada parecido. Y yo automáticamente cogí mi cuaderno, cogí el bolígrafo y vi la historia. Y vi el perro en un montón de cubos de basura y vi cómo era el perro y lo que le pasaba al perro. Y es la hora más corta que he tenido yo nunca en una clase en el colegio. Prácticamente cuando sonó la campana yo acababa de acabar el relato y me lo había pasado tan bien que descubrí que ahí había algo que me podía llenar, ¿no? Aparte de, yo era un niño de mi época, era un niño muy de calle, la televisión estaba muy racionada, teníamos las cartas de ajuste, este tipo de cosas,
yo jugaba mucho en la calle, pero sí empecé a dedicar tiempo a esas lecturas. En mi casa no se leía, mis padres no eran grandes ilustrados con grandes bibliotecas, no teníamos prácticamente libros, los libros los he ido comprando yo desde pequeñito. Era un tiempo también en el que se leía mucho los tebeos, los cómics, el Jabato, el Mortadelo, todo este tipo de cosas, y con todo ese mare magno me planté con 14 años en Talavera de la Reina, donde estamos ahora, en concreto en el Padre Juan de Mariana, y ahí empezaron todas las lecturas obligatorias de los grandes poetas, de las grandes generaciones, el Quijote, todo esto que a la gente le horrorizaba y que a mí me encantaba. Y empecé a escribir un poco más en serio, hasta el punto de que llegó un momento, cuando estaba acabando prácticamente mis estudios aquí, que gané mi primer concurso literario en el instituto. Ese concurso consistió en un vale de 5.000 pesetas del año 85-86, intercambiable en la librería Miguel Hernández, que me acaban de dar el disgusto de que está cerrada, no sabía que habían cerrado, y se lo cambié a Nazario por una serie de libros. Ahí fue cuando yo creo que cometí uno de los grandes errores que yo he cometido en mi vida. He tenido muchos, pero ese fue uno de los primeros. Con esas 5.000 pesetas, como he dicho, yo me paseé por la librería y compré, me dio para bastantes libros. Recuerdo que compré El perfume, de Patrick Süskind, que en aquel entonces arrasaba, era el libro que se había editado ese año y era el que se llevaba todos los premios y era un libro maravilloso. Pero también compré un diccionario en 2 tomos de la historia del arte. Y sin hacer caso un poco a las señales de, joder, te han dado un premio en el instituto, te han dado 5.000 pesetas, que para un chaval eso era una fortuna. Te gusta leer, te gusta escribir. Al final tomé la mala decisión de, en lugar de tirar por el campo de la literatura, tiré por el campo de la historia del arte, de la arqueología, del patrimonio histórico. ¿A qué me condujo eso? Primero a Toledo, a la universidad, que acabé en Madrid, y a estar durante muchos años leyendo mucho de todo, tanto de temas de la carrera como muchísima literatura. Yo leía hasta los prospectos médicos sin necesidad, cuando no tenía nada que leer. Leí una barbaridad, leí muchísimo, y cuando acabé la carrera me encontré pues con el problema de todo el mundo, ¿no? Yo acabé en el año 91, en el año 92 ya nadie se acuerda, pero hubo una gran crisis en este país, justo cuando estaban las Olimpiadas, la Expo de Sevilla y todo esto. No había trabajo para nadie, todas las empresas estaban cerrando, y el año antes es cuando yo acabé la carrera. ¿Qué tuve que hacer? Pues lo que decíamos todos, y creo que lo que sigue haciendo un poco todo el mundo que es autónomo y que se tiene que buscar la vida: intentar armarte de un currículum decente. Y mi currículum decente, ¿en qué consistió? En publicaciones, en excavaciones, en becario de bibliotecas, de archivos, en museos, todo para armarme un currículum que me diese un poco de fuerza de cara al mercado laboral. Por esa razón no escribí nada decente hasta prácticamente el momento en que aprobé las oposiciones de la administración regional, que eso fue hace 11 años. O sea, toda mi vida he estado escribiendo ladrillos sobre trozos de cerámica, sobre restos de muros, sobre tipologías de bordes de cerámica romana, para armarme con un currículum y generando una literatura que no sirve para nada, porque además cuando pasan los años está totalmente obsoleta. O sea, la producción científica es así, tiene una duración muy corta. En suma, dediqué todos mis esfuerzos a conseguir y mantener el trabajo de arqueólogo para el que yo me había preparado en la universidad. Por supuesto, eso fue un desastre para cualquier aspiración literaria. Me hizo escribir bastante mal, porque los que escribimos en temas de arqueología, de patrimonio y tal, somos muy malos escribiendo normalmente, salvo que seas inglés, que escriben muy bien de estos temas. Los demás somos muy aburridos porque un poco el academicismo nos lleva a ser muy aburridos. Tienes que citar a pie de página, tienes que describir mucho, es un tostón. Como decía, todo esto cambia porque en el año 2008 suena la flauta y apruebo las oposiciones de arqueólogo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y en ese momento yo suelto el pie del acelerador. Entonces me di cuenta y ya no me hace falta seguir rellenando mi currículum, porque ya estoy con un trabajo estable, en un nivel medio alto,
bueno, para toda la vida. Y con las mismas, cuando pasan un año y medio, un día cojo un cuaderno y empiezo a escribir. Empiezo a escribir cosas que salen. Y digamos que con la inercia esta de la arqueología me seguían saliendo cosas de arqueología. Pero descubrí también que podía contar esas cosas de una forma diferente. Y acabé sacando una serie de relatos, por decirlo así, que tenían una base real, que era mi experiencia de tantos años en excavaciones y con todo el anecdotario que tanto gusta a la gente y tal, y conseguí elaborar mi primer libro, que podía llamarse semiliterario, no literario, pero semiliterario. Ese libro se llama Tierra en los calcetines, fue rechazado por todas las editoriales del mundo hasta que una de Toledo lo adoptó, me hizo firmar un contrato, perdí mis derechos de autor durante 10 años, a cambio de un 10% del precio de venta al público de lo que se vendiese, que calculo que habrán sido unos 1000 ejemplares o algo así. Pero, bueno, me puso con un libro diferente en la parrilla de salida. Y me hizo cambiar el chip. Desde ese momento me he dedicado a escribir cada vez de forma más literaria. He publicado libros de viajes. Mira, el último, además, que tiene mucho sentido hoy, es un libro que subí a Amazon sobre un viaje que hice a Normandía, hoy que se cumplen los 75 años del desembarco. Hice también un libro sobre mi abuelo que murió en un campo de concentración en Austria y que, bueno, que recreé su viaje durante un montón de tiempo, siguiendo sus pasos por 6 países diferentes y tal. Tenía muchas cosas, pero siempre tenía una cosa pendiente, y es que yo soy padre de familia numerosa, yo tengo 3 hijos, y desde muy pequeñitos he tenido la costumbre de contarles cuentos, que es a lo que vamos hoy. Les contaba cuentos todas las noches, era el ritual. Había que darle de cenar, bueno, primero se les bañaba, luego les daba de cenar, hasta que ya llegó el momento que ya se bañaban ellos, se cenaban ellos, pero el cuento se ha mantenido hasta hace relativamente poco tiempo. Les he leído de todo, las cosas que me gustaban y las que no me gustaban, recopilaciones fantásticas que hay de lecturas y cuentos abominables que cuando lo leí lo tiré. Todas las noches había que leer un cuento. Por supuesto, he repetido 100.000 millones de cuentos. Y mi mujer y yo tenemos una sana costumbre, por eso seguimos casados, yo creo, que es que nos separamos un mes al año. Cuando a mí se me acaban las vacaciones, es el mes de agosto, yo las disfruto hasta julio, el mes de agosto yo ya no tengo vacaciones para todo el año, y ella sigue teniendo vacaciones y mis hijos siguen teniendo vacaciones. Entonces se marchan los 4 de casa a una casa de campo que tiene mi suegra, y yo me quedo un mes solo en agosto trabajando por las mañanas y con todas las tardes libres. El primer año que hice eso, echaba de menos lo de contar el cuento por las noches. Decía, ¿echas de menos a tus hijos? Pues no mucho, pero el contar el cuento, eso sí me molaba. Y no, porque hablábamos y tal, y dice, bueno, yo tampoco soy de mucho apego, es decir, no, mis hijos están ahí, los quiero mucho, pero no los necesito en todas las ocasiones, igual que a mi mujer, la quiero mucho, pero si está un mes fuera, está ella feliz y yo también. Entonces se me ocurrió escribir cuentos para mandárselos vía correo electrónico ese verano. Y de ahí surgió Terribles Criaturas, que es el libro verde que tenemos ahí. ¿Qué es lo que pretendía yo con eso? Bueno, pues aparte de seguir con la costumbre del cuento, decir, bueno, ya he leído tantos cuentos que creo que tengo que decir algo que yo no he encontrado en los cuentos. Y lo que hice fue unas historias pequeñitas, ya no recuerdo cuántas son, si son 10, 12 historias o algo así, que yo los llamé cuentoemas, porque no son poemas, porque yo no soy poeta, pero sí que son cuentos que intentan rimar un poquito, sin llegar a la cursilería ni al ripio, pero bueno, están ahí. Y lo que hice fue coger las figuras de toda la vida de mi infancia, los monstruos de toda la vida, el Conde Drácula, el Frankenstein, el Hombre Lobo, el Coco, todo eso, y dedicarle un cuento a cada uno. Y cuando tuve todo escrito, yo esto se lo fui mandando para que mis hijos me fueran diciendo y les iba gustando. Entonces, como les gustaba, yo les mandaba más.
Hasta que se acabó la estancia afuera, ya volvieron y dejé de escribir. Y cuando los tenía todos juntos, lo que hice fue pensar en una publicación. Una publicación infantil, si no tiene dibujos, no tiene ningún sentido, a no ser que el niño sea muy grande. Entonces lo que hice fue hablar con Jaime Villanueva. Jaime Villanueva es un tipo que todos los que estáis aquí seguramente conocéis, aunque no lo sepáis, porque es el dibujante de Joaquín Reyes y compañía. Todos estos de Muchachada Nui, Musoko Konut, pues cada vez que hay un dibujo animado, en cualquiera de esos programas, lo hace Jaime Villanueva. Ha trabajado para Cartoon Network, hizo algún trabajito para Disney, en Disney trabajan 5.000 y él hizo un papelito, hizo cosas así. Entonces, da la casualidad que este chico, igual que me acabo de enterar que Roberto Brasero es de Alcolea y que su hermana está aquí, pues este tipo es de Gálvez y yo tengo mucha relación con gente de Gálvez. Entonces le mandé los cuentos y a distancia estuvimos perfilando el tema. Y salió ese libro. ¿Qué es lo que buscaba yo con ese libro? Aparte de todo eso, darle un giro a las tendencias que hay en literatura infantil hoy en día. Yo lo comentaba antes con Pilar, yo creo que estamos en una época muy blandita, que yo no digo que sea mejor ni peor, sino que es blandita. Y a mí ese tipo de historia me chirría un poco. Entonces me parece que hay momentos para ser blandito y hay momentos para no serlo tanto. Entonces yo lo que le comenté a Jaime es que mis historias pretendían ser divertidas, pretendían no dar miedo, pero yo quería que sí despertasen un poco de temor en el dibujo. Porque a mí me parece que el miedo es necesario, es un mecanismo de defensa. Nosotros sin miedo estaríamos muertos, sin miedo a que te ataque un león, te habría comido el león. Sin miedo a probar una fruta diferente, estaríamos envenenados. Sin miedo al fuego nos quemaríamos. Sin tensión, habríamos desaparecido como especie. Entonces yo creo que el miedo es necesario. Lo que es innecesario es el terror. Y yo creo que es igual de necesario para nosotros que para un niño. Ahí es donde suelo tener una visión dispar con la mayor parte de los padres. Por eso los dibujos que tiene ese libro no son algodonosos, son más, pues eso, si el niño es muy pequeñito le puede mover un poquito de inquietud, ¿no? Parto de la base de que los niños no son tontos y además del convencimiento de que el niño no es tonto. No es que el niño sea tonto, sino que tiene unos intereses que normalmente no son unos intereses que tiene el adulto. Y el adulto, yo diría que siempre tiene varios problemas. Uno de ellos es que ha olvidado su infancia. Ninguno recordamos lo que ha sido nuestra infancia de verdad. Todos tenemos un relato construido. Todos creemos que nuestra infancia fue feliz, que jugábamos mucho y que merendábamos muy bien y nuestros padres nos querían mucho, que es verdad. Pero se nos olvida todo lo malo que hemos pasado en la infancia. Se nos olvida el día que estabas enfermo, el día que te habían pegado en el colegio, el día en que el profesor te había castigado, el día que tenías una depresión porque te habían hecho lo que hoy llamábamos el bullying que ha existido toda la vida, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que siempre me he planteado yo es por qué tratamos a los niños como si fuesen ajenos a los problemas, a las realidades, a los temores, y por eso también la forma final que tuvo este libro fue ese, es decir, todos estos monstruos con dibujos un poco agresivos, pero que cuando los leas sirvan para desmontar también todos esos terrores infundados que existen. De tal forma que, si tenéis la ocasión de leer cualquier historia, vais a ver que lo que se hace es eso, desnudar a los monstruos para mostrar la realidad que también tenían que tener todos ellos. Con mucha ilusión lo publiqué, lo saqué, y a partir de ahí aprendí una serie de cosas. En primer lugar, que me había equivocado por completo, porque yo pensaba en los niños y los niños no compran libros. Los que compran libros son los padres, las abuelas, las amigas de la madre, el tío y el regalo de cumpleaños, de comunión, de reyes, de bautizos, de lo que sea. Pero el que va a comprar es el adulto. Y el adulto, como yo decía, tiene otras cosas en la cabeza. Por eso, ese libro cuesta mucho venderlo en las librerías, porque cuando ven las portadas y abren, los adultos, no, es que esto le va a dar mucho miedo a mi niño.
es que esto le va a asustar, es que esto de una forma incomprensible. Y hasta que no se leen uno de los textos, no se animan a comprarlo. Con esa experiencia abordé el segundo libro infantil que tengo publicado, este de aquí, 10 gusanitos. Yo ya era más listo. Entonces, lo que hice fue todo lo contrario. Voy a hacer un libro para que el adulto piense que es muy bueno para regalárselo a los niños. Entonces, cambié de ilustrador. Esto es Laura Velasco, que es una chica gallega que tiene muchos premios también de ilustración, que conocí de una forma muy, muy casual. Laura es una chica muy peculiar porque nos conocemos desde hace 6 años, nunca nos hemos visto y nunca nos hemos oído. No sabemos cómo suena nuestra voz. O sea, nos conocemos por fotos, porque tenemos fotos en el perfil de WhatsApp o los tienes en internet cuando buscas a alguno de los dos o algo así. Pero nunca hemos tenido una conversación, ya no solo frente a frente, sino por teléfono. Y aún así nos llevamos muy bien y hemos trabajado juntos en un par de proyectos. Este fue el primero y lo que hice fue escribir un texto todavía más breve. Eso estaba enfocado más o menos para niños a partir de los 6 años y decía, bueno, ahora tengo que cubrir otra franja de edad y es desde los que no saben leer hasta los que empiezan a leer, los prelectores que se suelen llamar, ¿no? Entonces lo que hice fue una historia con muy poquito texto y muy coordinada con la ilustradora. Yo primero escribo y luego hablo con los ilustradores y adaptamos, ¿no? Vamos viendo qué dibujos, ellos me mandan pruebas, yo corrijo algo del texto porque no encaja, porque tienes que, digamos que el texto y la imagen tienen que ir parejos, tienen que encajar. Si no, no puedes tener un texto muy largo ni muy corto, no puedes tener una ilustración que no vaya con el texto, todo tiene que fluir, ¿no? Y además, incluso el estilo que yo tengo al escribir un cuento, que lo puedo ir cambiando, tiene que ir más o menos con el estilo del dibujante. Eso lo saben muy bien las editoriales. Cuando buscan un ilustrador que le sepa poner esa música a la letra que les da, ¿no? Entonces, con Laura lo hablé. Dije, mira, quiero que me hagas sacar un producto que sea muy blandito, muy algodonoso, con colores así muy azulitos, que sea muy llamativo, que la caligrafía incluso las letras, la tipografía del texto es como cuando los niños empiezan a escribir, que más o menos escriben todos igual, ¿no? Era una cosa así toda como muy orientada a eso, a que el adulto diga, este libro fantástico para mis niños. Sin embargo, ya que hice esa concesión, le di la vuelta por el lado contrario. Lo que hice fue contar una historia trágica. Entonces, ahí está la historia de 10 gusanos que se van muriendo. Los van matando, van teniendo accidentes, van desapareciendo, como los 10 negritos en el que está inspirado el título claramente. Los 10 negritos de Agatha Christie. De tal forma que al final el envoltorio encaja al adulto y al niño se le trata como un ser inteligente y dotado ya no de sentido del humor, que también hay algo, pero sí que necesita respuestas ante cosas muy evidentes. En este caso se aborda el ciclo de la vida, lo que es la muerte. Desde que los gusanitos nacen, se van transformando en mariposas y tal, pero todo el mundo palma, todo el mundo muere. Y además de forma trágica muchos de ellos. ¿Por qué hice eso? Pues porque sigo diciendo que los niños tienen unas experiencias que no son solo la felicidad y lo bien que me lo he pasado con mis amigos y tal. Todo niño que haya tenido una mascota la ha visto morir. Y si cuanto más pequeña la mascota, si ha tenido un hámster, la habrá visto morir 5 o 6 veces. Si tiene un pajarito, si tiene un ratoncito, si tiene un perro, al final lo ve morir. Pues bueno, es que eso está ahí. O sea, la muerte es parte del ciclo de la vida. De tal forma que, tal y como está contado esto, yo he tenido padres que me han dicho, joder, bien, ves que mi hijo ha llorado cuando ha ido viendo que se morían los gusanos. Y yo decía, vale, ¿y al final qué ha pasado? No, al final llegas, al final del libro, como es tan optimista y tal, pues le gustaba y luego me ha dicho que se lo lea varias veces.
Bueno, pues a lo mejor es que tu hijo tiene que llorar una vez para reír 5, 6, o 7, u 8, 10, ¿no? Y tengo que decir que eso ha funcionado. Este libro se vende mucho mejor que ese, con esa trampa. ¿Qué me quedaba pendiente? Me quedaba pendiente, para completar esa trilogía, el libro que acabo de sacar. Este lleva un mes en la calle. No tiene ya nada que ver con los otros dos, igual que ninguno tiene nada que ver con el otro, un poco el formato y tal. He recuperado otra vez a Jaime Villanueva, pero con un dibujo que parece que no es suyo, y lo que he hecho ha sido contar una historia que no tiene por qué ser considerada infantil. De hecho, la pregunta que más me han hecho desde que ese libro está en la calle es que si este libro, pues cuando te llama una radio, pero este libro es infantil, y es una pregunta difícil de responder. Es un libro ilustrado, es un libro con poco texto, aunque tiene más texto que los otros, pero bueno, es una historia sola, no son varios cuentos, no rima, ni tiene cosas de estas. Y cuenta una historia que no puedo tampoco contar mucho de ella, cuenta la historia yo quiero pensar que cuenta la historia del contacto de dos mundos. Por un lado, una japonesa que está haciendo en España, que está haciendo figuritas de papel, y por otro lado, un europeo, un español, si lo queréis llamar, al que se le despierta la curiosidad tanto por el aspecto de la japonesa como por lo que está haciendo, ¿no? Entonces, toda la historia va en ese acercamiento de dos mundos muy diferentes, el oriental y el occidental, y un misterio que es por qué narices esta mujer está haciendo siempre el mismo pajarito de papel, no hace otro, durante horas y horas y horas y horas. ¿Es un libro infantil? Hace muy poco estuve leyendo un articulito de un autor que a mí me gusta mucho, que imagino que conocéis, si no voy a decir dos cosas y seguro que lo conocéis, que se llama Neil Gaiman. Neil Gaiman se hizo, bueno, ahora está en el candelero porque hay una serie de Amazon que se llama American Gods. ¿Qué es eso? ¿Tienes ese libro? El de American Gods. Es una novela muy buena, muy buena. A mí me gustó mucho. Neil Gaiman es un autor muy peculiar. Probablemente sea uno de los autores que más vende en todo el mundo. Es un inglés muy peculiar, es así como muy alto y vestido siempre con cazadoras de cuero, es como muy aparente. Y ha hecho de todo. Ha hecho guiones de cine, tiene una serie de cómics que se hizo muy famosa, se llama The Sandman, El hombre de arena. Tiene libros para niños, tiene novelas de terror, tiene fantasía, escribe series de televisión. Es un tío muy prolífico, muy famoso y multimillonario aparte de eso, ¿no? Entonces este hombre tiene un artículo, tiene un libro, una recopilación de artículos, de presentaciones, de charlas y tal, y una de ellas hablaba de lo que era un libro infantil. Y se titulaba ¿Qué demonios es un libro infantil? Y contaba que los escritores somos muy buenos haciéndonos preguntas, pero somos muy malos respondiéndolas. Y él lo que hace cuando intenta responderse una pregunta es ponerse a escribir, ¿no? Entonces se puso a escribir para intentar responder a qué es eso de un libro infantil. Y más o menos la conclusión que llegó es la misma a la que llego yo. Y es que los libros son infantiles si los lee un niño. Si los lee un adulto, no son infantiles. Eso es un poco el resumen que yo haría de estos 3 libros. ¿Son infantiles? Hay algunos que evidentemente sí. El de los 10 gusanitos es infantil, pero la temática también es adulta. Hay otros que no está tan claro, porque yo cuando saqué este libro pensaba en un público un poco mayor y me lleva la sorpresa de que la gente que me ha comprado otros libros y que tiene niños pequeños se le ha contado a los niños y es súper exitoso con los niños. La conclusión es esa, que el prisma lo pone siempre el lector, ¿no? Y que si tú escribes teniendo respeto al público hacia el que te diriges, sea infantil, juvenil o adulto, al final encuentras un encaje en determinados perfiles de lector. Bueno, eso como rollo general, que yo creo que está bien. Ahora lo que me gustaría es, si tenéis cualquier pregunta,
apreciación, si queréis que hablemos de libros infantiles que os han gustado. Yo he leído mucho libro infantil y sigo leyendo el libro infantil. Creo que estamos en la época dorada del libro ilustrado, porque nunca se ha editado tanto y nunca se ha editado tan bien. Las imprentas digitales han abaratado un montón los costes y la supervivencia también de las editoriales pequeñas está en dar productos muy bonitos, de mucha calidad, con buenas encuadernaciones, para hacer frente al bestseller que se lleva casi toda la cuota de mercado y al temido libro electrónico, que al final parece que no es tan malvado como parecía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues os dejo que me preguntéis, que habléis, que digáis lo que queráis. Y por supuesto, el objetivo de esto también es intentar vender algún libro, con lo que si alguien quiere comprar libros, también le puedo vender libros. Vosotros diréis.